mayoría de nosotros no nos gusta hablar de la muerte de nuestros seres queridos, porque eso despierta emociones que nos entristecen, emociones que nos ponen mal. Pero mi invitado el día de hoy se sale de ese esquema y no solo habla de la muerte de su papá, sino que lo hace de una manera positiva, amable, incluso hasta alegremente. Julián, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Miriam, muchísimas gracias por la invitación, qué rico estar con ustedes y poder pues, compartirles este testimonio que más que muerte yo creo que representa vida. Exactamente, vamos a hablar de muerte y no de vida, Ah, muy de bien. vida, sí Julián, señora. usted tiene 25 años, Así es. egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana como comunicador social, periodista, Así es. y trabajando ahora en Telemedellín, ¿no? Que era lo que usted quería. Así es, actualmente soy periodista los fines de semana y bueno, mi labor consiste en escuchar a la gente, contar sus historias y en pues, tratar de darles una manito con lo que se puede, pero sí soy muy afortunado porque puedo decir que hago lo que me gusta. Exactamente, usted siempre quería hacer televisión. Pues sí, yo recuerdo mucho que cuando me sentaba frente al televisor a ver las noticias, quizás como muchos que estudiamos esta carrera, nos veíamos ahí. Gracias a Dios se fueron dando las cosas, logré entrar a estudiar comunicación social, periodismo y ya digamos que a partir de ese momento empecé a descubrir un mundo maravilloso, no solo en la televisión, sino también como en las herramientas que nos ofrece, digamos, este medio para contarle a la gente historias positivas, negativas y bueno, y muy bonitas también. Así rápidamente, ¿qué le toca hacer en Telemedellín? Bueno, mi labor consiste en básicamente contarle a la gente qué es lo que está pasando en la ciudad. Entonces, todos los días cuando trabajo me levanto, escucho noticias, hablo con colegas, reviso chats en los que de pronto envían información que sea útil y nada, ahí empieza lo que tiene que ver con el proceso de reportería, ir a la calle, hablar con la gente, investigar qué fue lo que pasó y finalmente comunicárselo a los que nos ven detrás del otro lado de la pantalla. Bueno, Julián, el 26 de mayo, voy a entrar ya en tema, en materia, como decimos nosotros, el 26 de mayo de este año, del 2020, del 2020 exactamente, usted publicó, o mejor, sacó un trino comunicando la muerte de su papá. Pero mucha gente se extrañó porque no lo hizo derrumbado, derrotado, no, lo hizo de una manera muy amable, muy positiva, muy serena, y eso conmovió a muchísimas personas. Cuéntenos qué fue lo que pasó. Bueno, lo primero que tengo que decir es que aunque le temía mucho a la muerte de mi papá, que en esos momentos había sido diagnosticado con un cáncer conocido como linfoma de células de manto, que ataca todo lo que tiene que ver con el sistema defensivo. Aunque le tenía mucho muerte, pues, mucho miedo a su muerte, digamos que la partida de mi papá llega de una forma muy bonita a mi vida porque ocurre en un momento en el que sus hermanas y hermanos a los que tanto amó y honró y su esposa, en este caso mi mamá, se encontraban en una cadena de oración. Exacto. Perdón, antes de que sigamos, porque de eso vamos a hablar más adelante, su papá era de un pueblo, ¿cierto? Sí, señora, de Cocorná, Oriente Antioqueño. ¿A qué se dedicaba su papá? Pues mi papá en vida hizo de todo. Levantó una familia de 15 hermanos, manejó escalera o chiva, como pues la conocemos comúnmente, trabajó en tiendas, manejó buseta y pues digamos que sus últimos días los dedicó a trabajar en pues, un negocio familiar en el que también participan sus hermanos, también pues relacionado con el tema de abarrotes y venta de comida. Exactamente, usted habla de Cocorná, un municipio que como tantos de Antioquia y de Colombia fue azotado por los grupos armados, obviamente fuera de la ley, por el conflicto armado. ¿Cómo afectó eso a su papá? Porque usted dice que eso lo afectó bastante, ¿no?
Pues a ver, cuando nosotros vivíamos en Cocorná en la época de los 2000, pues en esos momentos había pues, mucha presencia de grupos armados. Mi papá para la época manejaba una escalera y de una u otra manera pues el conflicto lo afectó porque pues le tocó presenciar de pronto asesinatos o cuando a alguien se lo bajaban de la escalera y pues seguramente eso también pues influyó no sé, en que fuera a veces una persona un poco nerviosa, pero bueno, él siempre sacaba chispa para todo. Exactamente, ¿cómo recordaría a su papá? ¿Cómo nos lo describiría? Como un hombre muy alegre, que le saca el chiste a todo, como un hombre que le gustaba servir, que me consta ayudaba mucho a las personas que lo necesitaban, como una persona muy noble, amorosa, tierna, porque aunque los hombres solemos ser un poco más de pronto Fríos, distantes y exacto, sí. fríos, él pues, tuvo detalles muy bonitos conmigo al expresarme un te quiero o al darme un abrazo, entonces pues era también muy tierno. Hay algo que no dijo, que su papá era una persona, además de ser especial, muy risueño, era una persona muy risueña y muy piadosa. Si hay algo por lo que lo recuerdan, sobre todo sus amigos, es por ese sentido del humor que tenía, porque a todos de verdad los ponía a reír y muy piadoso también, porque pues afortunadamente, pues digamos, somos de una familia que cree mucho en Dios, que pone todo en manos de Él, y bueno, y que siempre está caminando también de la Su, mano de Él. su papá y su mamá, dice usted, tenían unos momentos de oración muy especiales. Sí, realmente, pues ellos se encontraban mucho en la oración, no solo en, digamos, la intimidad como pareja, sino también en la oración. Y era, digamos, muy común que yo llegara a la pieza de ellos, sobre todo en horas de la noche, y los encontrara rezando el rosario o leyendo una novena, compartiendo, pues, digamos, esto incluso con la familia. Entonces, sí. Bueno, en el 2019 recibieron una noticia terrible, terrible, una noticia de esas que mueve totalmente el piso, que derrumba. Cuéntenos qué les dijeron. En el mes de septiembre y luego, digamos, de pues, unos problemas de salud que presentó mi papá y que incluso lo llevaron a incapacitarse después de tantos años de trabajar porque a él no le gustaba sacar vacaciones, lo diagnosticaron como, ahorita me anticipé un poquito, con una enfermedad que se llama linfoma de células de manto. Eh, Aunque digamos, nos nombraron el nombre científico, al explicarnos que era un cáncer, obviamente pues, fue una noticia que tocó mucho a la familia, que conmovió, sobre todo porque mi abuela, la mamá de él, falleció también hace un par de años como consecuencia de un cáncer de páncreas. Entonces era como, sobre todo yo lo digo por mis tías, sobre todo, como que volver a sentir de cerca como pues, todos esos momentos o esos sentimientos que llegan cuando a uno le dan una noticia. Sin embargo, pues tengo que decir que gracias a Dios, digamos en particular como hijo, nunca perdí la fe. O sea, hasta el último día, la última semana, yo siempre tenía en mi corazón y en mi mente la esperanza de que él se iba a sanar, sin obviar obviamente que habían momentos en los que pues, era muy triste, era difícil, sobre todo porque yo soy hijo único, entonces cuando mi mamá y mi papá estaban en el hospital, a mí me tocaba quedarme solo, entonces sí fue un proceso difícil, pero fue de mucha compañía y en el que se aprendió mucho. Exactamente. Su papá había sido el hombre fuerte que cuando murió su abuelo se encargó de los hermanos y de la mamá, como 15, eran como 15 hijos, 15 ¿cierto? con él, sí. Exactamente, 15 con él. Y además había sido un buen papá y un buen esposo. O sea que esto pues, para la familia era devastador. ¿Cómo tomaron, cómo reaccionaron frente a esta enfermedad del papá?
Pues yo creo que mi fortaleza depende mucho de la fortaleza que mi mamá pues, me ha mostrado, porque de verdad que es una mujer demasiado fuerte y que todo lo pone siempre en manos de Dios. A pesar de que a veces nos entregaban pronósticos muy desalentadores, que incluso eran increíbles, ella estaba con una firmeza, con un deseo de seguir adelante, de seguir dándole fuerzas a mi papá, que a mí de verdad me parece admirable y bueno, digamos que en eso radicó también que el proceso y que la hora en la que parte mi papá no fuera tan traumática. Durante los 2 últimos meses a usted le tocó, Julián, ver cómo su papá se iba consumiendo y cómo estaba pasando por etapas muy fuertes de dolor, de desesperación y de todo. ¿Cómo fue para usted esto? ¿De dónde sacó, digamos, fuerzas para acompañarlo en esos momentos? La verdad fue muy difícil. Fue muy difícil porque realmente, pues digamos, ver que alguien que ha estado tan cerca de ti siempre, que ha estado tan pendiente de ti, está sufriendo y que tú no puedes hacer la verdad absolutamente nada para ayudarlo, es muy frustrante. De hecho, en las últimas semanas, mmm, digamos que todo lo que le pasaba a él me llevaba a mí como a encapsularme en el silencio, porque cuando yo lo acompañaba en el hospital a veces no encontraba como las palabras adecuadas para dirigirme a él, aunque quería decirle de todo, que lo amaba y que iba a estar bien, pero fue muy complicado porque de verdad se me salía de las manos pues, ayudarlo en muchas Claro, la ocasiones. impotencia, sí. Claro, y digamos que llegó un momento incluso en el que mi papá no dormía de los dolores que sentía y en noches en las que me tocaba verlo desesperado parándose de la cama cada ratico, sentándose, como que sin hallarse pues a causa del dolor y pues, o sea, para uno eso es demasiado complicado. Él no quería, perdón que le interrumpa, él no quería morir, él quería vivir. ¿Cómo es eso que incluso hablaba con Dios? Sí, no, pues en varias conversaciones que yo sostenía con mi papá, incluso en las preguntas que él le hacía a los médicos, siempre, pues digamos, se refería a si iba a tener la posibilidad de seguir viviendo. Y pues no sé si por las circunstancias, pero cuando él estaba en tratamiento, pues sí lo escuchaba mucho pidiéndole a Dios que lo ayudara, que le permitiera vivir más años. Hablábamos y planeábamos cosas a futuro, pero bueno, pues lamentablemente no fue así. Pero algo bonito, usted aprovechó todo ese tiempo que su papá estuvo en el hospital, que fueron muchos días, no sé si meses también, para conocerlo. Sí, porque digamos que a pesar de que vivíamos en la misma casa y no me justifico, pues digamos que al ser jóvenes, yo creo que por el mismo ciclo de la vida, vivimos a veces muy afuera del hogar, porque estamos en la universidad, estamos conociendo gente, estamos conociendo y explorando el mundo. Entonces, en, digamos, los meses que estuvo pues enfermo, sí logré conocer mucho de él porque, digamos, llega un momento en el que yo me digo, yo tengo que hacer de la estadía de mi papá en el hospital pues algo ameno. Y no quiero que él piense en su enfermedad cuando estemos allá y que nuestras conversaciones siempre se concentren en la enfermedad, porque pues yo pensaba que así lograba hacerlo olvidar un poquito de lo que estaba viviendo y de pronto se oxigenaba, respiraba. Entonces yo empezaba a preguntarle en las noches, sobre todo cuando yo llegaba a acompañarlo, papi, entonces, ¿cómo era el colegio en esa época? ¿Cómo era la escuela? ¿Y ustedes cómo se iban? O sea, empecé como a retroceder años atrás con él pues yo creo que fue una muy buena terapia para los dos. Exactamente, recordar es vivir, o sea, su Sí. papá de alguna manera sí se oxigenaba un No, poquito. Sí. y nos reíamos recordando incluso muchas cosas, fue muy bonito la verdad.
Bueno, mientras estuvo su papá en el hospital, se turnaba su mamá para amanecer con él, un día usted, un día ella, no sé si también los familiares, pero el 26 de mayo del 2020 a usted le tocó descansar, usted estaba en la casa durmiendo cuando la llamada telefónica. Yo siempre dormía con mi papá las noches, pues, digamos, pues entre semana que descansaba, porque yo trabajo de viernes a lunes, entonces tengo libre de martes a jueves, así que yo aprovechaba la noche del martes y la noche del miércoles para quedarme con él. El caso es que el 26 de mayo yo me encontraba solo en la casa y a mí primero me entra una llamada perdida. Yo la veo, es de un familiar, me parece muy sospechoso y no sé, lo primero que se me ocurrió fue llamar a mi mamá, que la noche anterior me había dicho que mi papá estaba un poquito pues como delicado. El caso es que, como lo decía ahorita, esa muerte a la que tanto le temía yo porque semanas antes yo lloraba de solo pensar que de Que iba a pronto morir. iba a llegar, porque como les digo, los pronósticos no eran los mejores. Pero el hecho es que mi papá se fue de una forma, digamos, para mí muy hermosa y eso fue lo que sentí en el momento, porque lo que me dice mi mamá cuando me contesta la llamada es, hijo, pues el papá se nos fue, yo estaba rezando el rosario con él y se quedó tranquilito. El caso es que durante, pues, digamos, o las últimas semanas antes de la muerte de mi papá, todas sus hermanas que viven en Cocorná, en Marinilla también y acá en Medellín, estaban levantándose a las 3 de la mañana A a orar. rezar el rosario de La la misericordia. misericordia. Entonces, casualmente mi papá muere en esos momentos, cuando se encontraba conectado con sus hermanas, cuando se encontraba al lado de mi mamá, o sea, de la mujer a la que amó profundamente, porque me consta. Entonces, cuando yo me entero, digamos, de lo que pasó y de la forma, yo lo único que digo es gracias Dios, porque, o sea, para mí esa es la muestra de que hubo misericordia en ese momento, o sea, Dios estaba escuchando pues, a mi papá, estaba escuchando a mi mamá, estaba escuchando a sus hermanas, y pues es muy lindo que justo en ese momento, de verdad, cuando todos se encuentran despiertos, pues, Llorando. y orando, o sea, pase eso, entonces, no sé, eso para mí representa mucho. Usted dice, esa fue la muerte ideal, ¿no? Así la calificó usted en su Para trino. mí fue perfecta, empezando porque mi mamá estaba con él. O sea, y yo sé la paz que a mi papá le daba a sentirla a ella cerca, porque además de que lo quería, lo respetaba, lo cuidaba, o sea, le daba paz. Y así se fue mi papá, en paz, porque también eso fue lo que yo sentí, pues extrañamente, porque uno también se autocuestiona como, pero ¿por qué estoy tan tranquilo? Igual me estoy permitiendo vivir y sentir todo eso. Exactamente. ¿Dónde está su papá? ¿Dónde cree que está su papá hoy en día, Julián? En mi corazón, porque la verdad lo siento todavía, le hablo todas las mañanas, todos los días, lo pienso mucho y sé que también está en el cielo. Usted dice que siente una fuerte conexión con él, ¿no? Sí, es algo extraño, pero, o sea, lo siento y me emociona incluso, pues, hablar de él, porque, pues, no recuerdo de quién es esta frase, pero como dicen, no muere quien se va, muere quien se olvida y, pues, o sea, creo que olvidar al papá es algo imposible. Exactamente. ¿Qué legado le dejó su papá? Sabes que el servicio a la gente, porque, o sea, mi papá nunca dudó en ayudar al que más lo necesitaba y más que eso, todo lo que hizo en su vida siempre fue en servicio de la ciudadanía, de la gente del pueblo a la que transportó, de los clientes a los que atendió en la tienda.
de las personas que los conocieron, porque pues, siempre estaba dispuesto a atenderlos de la mejor manera. Entonces, o sea, me deja ese legado, pero también como el deseo de vivir sin ponerse uno mismo límites, barreras que le impidan ser feliz. ¿Qué le agradece? Todo, porque soy lo que soy gracias a él. Le agradezco que haya sido mi papá, todo el amor que me dio. No, son muchas cosas, o sea, es que o sea, mi papá lo es todo, entonces le agradezco todo. ¿Qué cambió en su vida a partir de la muerte de su papá? Porque tengo entendido, usted tenía unos planes y Pues cambiaron. digamos que lamentablemente la muerte o situaciones como esta lo enseñan a uno a apreciar más lo que tiene a su alrededor, lo llevan a uno a replantearse dónde está buscando la felicidad, si realmente la felicidad está en ese trabajo que tanto soñó, en ese salario que tanto soñó, o si en realidad la felicidad está al lado de las personas que uno ama, o en los sueños que uno siempre ha querido, digamos, cumplir, pero que no se atreve a hacerlo por temor. Entonces, yo creo que pues, lo más importante y lo más claro en estos momentos es que hay que vivir feliz y en gratitud. Exactamente. Pues maravilloso porque usted ahora tiene una idea de la muerte muy distinta a la del común de las personas que miran la muerte con tristeza, con ansiedad, con angustia. Usted la mira de una manera positiva y así deberíamos mirarla todos. Julián, muchísimas gracias por haber venido a este programa, por ese testimonio que dentro de la sencillez está cargado de contenido, es muy hermoso. De hecho, pues mucha gente lo conoció y ya lo han publicado por ahí porque de verdad que era bien bonito. De nuevo, gracias y a todos ustedes que tan amablemente siguen todas las semanas este programa en Singular. Los espero una próxima vez con un invitado igual de especial, a Julián Vázquez. Que estén muy bien.